Bueno, hola a todos y a todas. Entonces, en este video vamos a hablar de los diferentes niveles de validación. Esto nos va a dar una idea de cómo acompañar y validar las emociones de otros de una manera más pragmática, es decir, con técnicas específicas. Evidentemente, como yo les decía, esto de todos modos requiere de un trabajo personal de comprender las emociones, de aceptarlas, de validarlas, en principio por lo que son, porque uno entiende por qué deberíamos validar las emociones. Lo principal es el mecanismo y después de eso se desprenden las diferentes técnicas o niveles de validación. Entonces, vamos con el primer nivel de validación. Le vamos a llamar escuchar y observar. Este nivel de validación lo que implica es justamente la técnica principal de la escucha activa, ¿no? Que es escuchar y observar con atención, mostrar una actitud dispuesta de apertura. Nadie puede validar bien una emoción si muestra desinterés o desconcentración, si estamos mientras el otro nos está contando prestando atención al WhatsApp o interrumpo a cada rato para contar una cuestión personal o para hablar de cualquier cosa. Para validar una emoción es súper importante que las personas podamos en principio, mostrar una actitud de apertura, de compromiso con lo que el otro me está contando, de disposición a comprender y a entender y de una sensibilidad específica que parte de una predisposición. ¿Sí? Es la empatía. No hay empatía, no hay validación si no hay empatía y compasión, número uno. Y para eso, naturalmente, tengo que practicar la empatía, ponerme en el lugar del otro, imaginarme cómo se está sintiendo en principio en este momento por abrir su emoción, número uno. Entonces, escuchar y observar. Ese es el primer nivel de validación. Después, el otro nivel de validación se llama reflejar con precisión. Para reflejar con precisión, lo que necesitamos es justamente, en parte, retomar eso que la persona nos está contando. Reflejar implica eh, dar como una respuesta adecuada a lo que el otro me está contando, a lo que el otro está manifestando, a lo que el otro está expresando, ¿sí? Entonces, si una persona se pone a llorar y yo le digo, bueno, no llores, no te pongas mal por esto, claramente eso es invalidar. Y lo que estoy haciendo en eso, no estoy reflejando lo que el otro está sintiendo, no estoy conectando y dando una respuesta armónica de ida y vuelta, ¿sí? Tampoco estoy dando como mostrando un intento de comprender qué le está pasando. Diferente es si yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué llorás? ¿Qué es lo que te pone tan mal? ¿Qué es lo que te pone mal de esto? ¿Sí? Entonces, para poder validar adecuadamente hay que reflejar adecuadamente. Es tratar de sintonizar con el otro, ¿sí? Y darnos cuenta cuál es un poco, en principio también, el estilo de la otra persona. Si necesita más ternura, o más objetividad, o más pausa, o más dirección. Obviamente esto requiere de un trabajo de compromiso, de sintonización y de práctica, porque no siempre le vamos a dar en el clavo sobre lo que la otra persona necesita. Pero no va a salir si no intentamos sintonizar y reflejar. Entonces, una manera de funcionar bien con el buen reflejo hacia el otro es tratar de pensar nosotros cómo nos estaríamos sintiendo en esa situación. Pero ojo con esto, no tiene que ser desde una actitud crítica o de juicio o de superioridad moral o de tener clara o de pensar que hay una única manera de responder frente a las personas, de las situaciones. Porque si no, en lo que vamos a caer es yo no haría una cosa así, yo no reaccionaría así, yo no exageraría de esta manera, ¿cómo se va a poner así por esto?
esto no es exactamente lo que tenemos que hacer, sino más bien todo lo contrario. No sé, imaginar si la persona se está sintiendo avergonzada, cuando en algún momento yo me sentí avergonzada. Si la persona tiene miedo, cuando en alguna vez, en algún momento yo tuve miedo. Tal vez no exactamente en las mismas situaciones o bajo los mismos disparadores, pero es posible que yo en algún momento me haya sentido parecido. Y tratar de responder de una manera similar a como a mí me hubiese gustado, me puede ayudar. No siempre va a funcionar bien porque a veces, por ejemplo, si yo soy una persona que cuando estoy triste necesito hablar del tema, seguramente voy a tender a hablar del tema. Pero hay personas, por ejemplo, que lo que necesitan es distraerse, divertirse o que las ayuden como a salir de foco. Entonces, hay que tratar de registrar esto. Entonces, reflejar es muy importante y tiene que ver con sintonizar y conectar con lo que el otro puede estar sintiendo y con lo que el otro puede necesitar. ¿Sí? Bien. Después es articular lo no verbalizado. Esto es importante de registrarlo y hacerlo bien. A ver, articular lo no verbalizado quiere decir tratar de poner en palabras lo que el otro parece ser que no puede del todo poner en palabras. Por ejemplo, decir, a mí me da la impresión que te sentís culpable o me da la impresión que esto te abruma o yo percibo que esto te enoja o que te da impotencia. Puede ser. O, por ejemplo, a veces lo que puedo decir, si la persona está enojada, le puedo decir, a mí me da la impresión que esto más que enojo es frustración porque no te está saliendo lo que vos quisieras. Puede ser o me equivoco. Es una manera de ayudar a la persona a poner en palabras. O a veces podemos hacerlo al modo de reformular lo que el otro está diciendo o formular para chequear. Por ejemplo, entiendo que lo que te está pasando tiene que ver con que sentís que, por ejemplo, no sé, nunca más vas a encontrar una pareja, ¿es esto lo que sentís? O, claro, sí, a mí me parece entender que lo que me estás diciendo es que te preocupa o te angustia que tus hijos no te llamen lo que vos quisieras. A veces cambiando una palabrita o ayudando a reformular al otro, lo hacemos sentir que lo estamos comprendiendo, que lo ayudamos a pensar, pero no desde el imponer un pensamiento. Como por ejemplo, vos lo que sentís es esto, a mí no me mientas, o yo me doy cuenta de lo que vos sentís, o a vos lo que te pasa es esto. Esto es completamente invalidante y es un modo de invalidación muy fuerte porque lo que le estamos diciendo a la persona es lo que vos estás sintiendo está mal y ni siquiera te das cuenta qué es lo que sentís. Es como una manera de invalidar a la persona en su propia conexión consigo mismo. Y esto es terrible. En vez de eso, lo que tenemos que poder hacer es decirle, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, yo lo que percibo es que te sentís cansada con esta situación. O por ahí la persona te dice, estoy cansada y le podemos decir, a mí me da la impresión que lo que vos me estás diciendo es que estás frustrada o frustrado de tanto intentar y tal vez no es cansancio o sí. Son maneras de ayudar a pensar. O simplemente a veces podemos repetir frases que el otro dijo para hacerlo sentir escuchado, comprendido y sentir que afirmamos lo que siente. Y entonces podemos metaforizar o ejemplificar con lo mismo que dice. Entonces, si el otro me dice, estoy cansada de pedir siempre lo mismo y sentir que no me escucha, y decirle, sí, obvio, yo también te entiendo, porque a veces pasa esto de que uno insiste, insiste, y la verdad que sí, que es frustrante, es agotador. Esto es otra manera de validar, ¿sí? Entonces, articular lo no verbalizado y ir reflejando. Bueno, después podemos validar por causas, ese es el otro nivel de validación. Validar por causas quiere decir tomar las causas que llevaron a esa persona a sentir lo que siente y a actuar como actuó. Por ejemplo, lógico, yo entiendo que vos reaccionaste así porque te venías sintiendo presionado o presionada, o es lógico que tengas miedo en esta situación porque te venís sintiendo vulnerable,
O es absolutamente comprensible que estés irritable porque no estás durmiendo bien. O es lógico que tengas la autoestima baja si hace rato que no te podés conectar con vos misma. O entiendo que te pueda pasar de tener miedo de ir a una terapia porque nunca lo hiciste y la verdad que, o la experiencia que tuviste, entiendo que haya sido no satisfactoria y obvio, es comprensible. En vez de decir cosas como, bueno, pero no tengas miedo, si hacer terapia te va a hacer bien, o decir cosas como, bueno, así nunca vas a mejorar la autoestima si no haces algo por vos. Esas son las cosas invalidantes que no tenemos que decir. Validar, entonces, implica reconocer que su conducta o su sentimiento o su pensamiento tiene un sentido de existencia por las causas que lo favorecen. Esto no quiere decir que siempre una causa va a llevar a una única consecuencia y tal vez en nosotros o en otras personas puede funcionar diferente, pero es importante no desconocer las causas a la hora de las conductas. Por eso les hice hacer este ejercicio al principio de los videos para que ustedes puedan registrar este tipo de cuestiones. Bien, entonces, entender por las causas. O, por ejemplo, otra opción sería, yo entiendo que reacciones así porque tuviste una familia disfuncional o tuviste una madre que te abandonó, un padre que te maltrataba o la competencia con tus hermanos estaba propiciada y entonces entiendo que te sientas que en este momento no puedes evitar competir o que no puedas evitar sentir que te van a abandonar por esta experiencia que tuviste. O entiendo que si sufriste bullying en el colegio, es natural que vayas a tener miedo ahora a relacionarte con gente nueva. O entiendo que si sufriste muchas frustraciones amorosas, no tengas ganas de volver a intentar tener una pareja o que te cueste confiar. Es validar por las causas. La otra, el otro nivel de validación es validar por el contexto. Es parecido. Pero lo que hacemos es, en vez de tener en cuenta las causas que favorecieron ciertas conductas o ciertos pensamientos, lo que vamos a hacer es pensar en términos de el contexto que favorece. Por ejemplo, decir cosas como, y sí, obvio, si alguien te grita, es natural, aunque no sea saludable sacarse así o gritar así, es comprensible que reacciones de esta manera. Casi que cualquier persona en tu lugar reaccionaría de la misma manera. O yo en tu lugar creo que hubiese hecho lo mismo. O si a veces el contexto es más favorecedor de enojo, es favorecedor de desesperación, ¿no? Entonces, bueno, es comprensible que una persona en este contexto reaccione de esta manera, ¿no? Se me viene a la cabeza este, una de las conferencias de prensa de Alberto en este contexto de la cuarentena. No sé hasta cuándo durará este video, cuándo se usará. Tal vez se siga usando por mucho tiempo y sea tiempo pasado. Pero en este contexto estamos en la pandemia, en cuarentenas extendidas y estamos cansados. Y hubo una de las conferencias de prensa de Alberto en donde una periodista le preguntó por la angustia de la población y él dijo, angustia, ¿por qué? Porque los estamos cuidando. Entonces, ahí tuvo una conducta invalidante. Si no los vamos a juzgar a él tampoco por ese tipo de respuesta, porque no sabemos si estaba cansado, si se lo preguntaron muchas veces, si él lo interpretó como presión. La respuesta fue invalidante, eso sí. Más allá de él, lo que vamos a hacer es evaluar la respuesta en sí. Y la respuesta fue invalidante, es decir, no tienen por qué tener angustia porque los estamos cuidando. No hay motivos para tener angustia. Esto es invalidar las emociones por no tener en cuenta el contexto. En cambio, si él pudiese haber dicho algo así como, obvio que es comprensible que se sientan angustiados porque extrañan a sus seres queridos, porque no saben qué va a pasar con la economía, porque el futuro es incierto, porque todos tenemos miedo de contagiarnos o de no saber qué va a pasar, y porque el encierro nos cansa y nos satura y nos deprime. Solo que en este momento no podemos hacer algo diferente. Eso hubiese sido una respuesta validante. ¿Ven la diferencia? Solamente, por favor, no quiero que
se vayan a pensamientos de tipo político, porque no es el punto. Simplemente se me viene un ejemplo que todos podemos acceder en este momento. Ese es un ejemplo de invalidación por no tener en cuenta el contexto. Tener en cuenta el contexto permite que la emoción tenga sentido, más allá de lo que después se decida hacer con la conducta o de los argumentos sobre de por qué se tendría que tener una conducta u otra. ¿Se entiende? Bien. Y la última, que creo que finalmente podríamos decir que es la más importante o la que más se impone, que es validar a la persona como tal. Las personas somos personas y somos humanas. Y esto tiene que ver con un cambio de mentalidad. Es muy difícil validar a otros si no aprendemos a validarnos a nosotros mismos. Si no partimos de la idea de que, por ejemplo, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a tener conductas no deseadas o pensamientos que no quisiéramos tener o emociones que no podemos dominar o impulsos contradictorios o emociones contradictorias. Hay que partir de la base de que somos todos seres vulnerables, fragmentados, con dificultad para dominar lo que sentimos. Si partimos de esta base, sin duda que vamos a tener una mejor relación con el otro. Y en ese sentido, validar al otro como persona íntegra es simplemente tener una mentalidad, bueno, simplemente, ¿no? No es tan fácil, pero es como una mentalidad global de tener un respeto por el otro, por lo que el otro es como persona. Y aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí no me parezca bien el modo en que está llevando adelante sus vidas, o sus pensamientos, o sus maneras de funcionar, o sus emociones, o sus vínculos, o su futuro o su pasado, primero y principal tengo que entender que el otro es una persona, que tiene derecho a pensar diferente, a sentirse diferente, a tener sus tiempos, a tener sus procesos, a respetarse a sí mismo en el modo de ser. Porque si yo lo invalido al otro como persona y, por ejemplo, pienso que tengo derecho a decirle cómo tiene que pensar, a cómo tiene que actuar, a cómo se tiene que sentir, a cómo se tiene que relacionar, a lo que tiene, es invalidarlo como persona. Si yo siento que tengo que darle permiso al otro para sentir, para hacer, para actuar, estoy sin duda aquí invalidando en un nivel muy profundo. A veces esto pasa mucho de los padres a los hijos por el tipo de relación y cómo se construye. Los padres terminan muchas veces, si no se adaptan, teniendo dificultad para entender que el hijo es una persona por fuera de ellos, que tiene derecho a tener elecciones y equivocaciones y pensamientos diferentes que ellos. Muchas veces los padres desde la angustia intentan imponer y esto por supuesto que termina generando enojo, impotencia, los hijos los viven como violencia y muchas veces se generan trastornos vinculares por esto, porque se invalida a la persona como persona. Se invalida el derecho de la persona a sentir, a actuar, a pensar diferente y en todo caso a tratarlo como un ser adulto, libre, independiente, que tiene derecho a hacerse cargo de sus consecuencias. Por supuesto que hay niveles de adquisición de esta libertad, por decir de alguna manera, en relación a las edades. Pero en todas las edades tenemos el derecho a decidir. En determinadas edades tendremos derecho a decidir qué colores de medias nos queremos poner, o qué color de tapa de cuaderno podemos elegir, o de qué color podemos pintar el dibujito que queremos, o por ahí puedo decidir qué mochilita me quiero llevar al colegio, o puedo decidir qué amigos tener, o puedo decidir qué novio tener, o puedo decidir qué ideales políticos tener, o qué puedo decidir qué quiero hacer con mi dinero o con mis tiempos. En las diferentes etapas voy ganando diferentes libertades, por supuesto, ¿no? Un chico, lo ideal sería, si no sé, tiene 6 años, lo ideal sería que no decida todos los días si quiere o no ir al colegio. Por supuesto que a veces podemos negociar, pero bueno, hay una responsabilidad y hay un vínculo asimétrico, y el vínculo asimétrico a veces implica invalidar un poco, ¿sí? Tampoco es que esté completamente mal invalidar en algunas ocasiones, pero no puede ser la tendencia. La invalidación tiene que ser a conciencia e instrumental, es decir, con un objetivo, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, lo que podemos hacer es utilizarlo para después, en todo caso, favorecer una modificación.
No quiere decir que validar implica dejar las cosas tal como están. Podemos proponer cambios, podemos negociar, podemos sugerir, pero sin duda que esto tiene que ser desde todos los niveles de validación. Por ejemplo, entiendo que no tengas ganas de ir al colegio, entiendo que no te guste ir al colegio o que no te guste levantarte temprano. La verdad que a mí tampoco me gustaba levantarme temprano para ir al colegio, pero es algo que tenés que hacer. Y yo como tu mamá o yo como tu papá no te puedo permitir que te quedes en este momento. Cuando seas más grande, tal vez más adelante puedes decidir qué es lo que quieres hacer, pero en este contexto no. Ahora, una cosa es decirlo así y otra cosa es decirlo de un modo invalidante. Y mira, tenés que ir al colegio porque tenés que ir al colegio. Y acá no se pregunta porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá y listo. Eso es invalidar la emoción. Uno puede pedir un cambio de conducta, incluso imponer un cambio de conducta, pero validando las emociones. Y esto va facilitando un clima emocional interno y vincular mucho más saludable. ¿Me explico? Bueno, vamos a ver si podemos hacer un cuarto video para que tengan un extra. Yo sé que puede quedar un poco largo, pero a mí me parece súper importante este tema y me gustaría poder ayudarlos a que reconozcan, aunque ya lo fuimos mechando a lo largo de los videos, algunos tipos de invalidaciones típicas, ¿sí? Hasta acá tienen el grueso de cómo comprender las emociones, de cómo aprender a explorarlas, cómo aprender a validarlas, etc. El otro video les sugiero que lo usen como una chapa para entender cómo podemos hacer para registrar qué tipos de invalidaciones en qué tipo de invalidaciones podemos caer para que las registren más fáciles para ayudarlos, ¿sí? Bueno, les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.